Es momento de En Contexto. Y el Mariángulo ya está con nosotros para poner en perspectiva y profundizar en una de las noticias de la agenda informativa de este día. Gracias y bienvenida. Así es, Elena, gracias por seguirme. Pues vamos a abordar el tema de Venezuela, esta tragedia por la que atraviesa el país sudamericano, porque tras 5 días ya de los sismos continúan ocurriendo réplicas que mantienen en alerta tanto a La Guaira y Caracas. La Guaira, una de las zonas más golpeadas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el día miércoles. Cuéntanos, ¿por qué sigue aún temblando y por qué siguen estas réplicas? Bueno, Elena, luego del registro de terremotos como los que bien indica se presentaron en Venezuela el 24 de junio, lo que ocurre es que la corteza terrestre empieza a reajustarse. El terremoto liberó energía a través del choque de las placas tectónicas y ahora estamos ante el proceso de reacomodación de esas placas. Y es desde ahí de donde viene esta secuencia de réplicas que hemos visto cómo se han extendido justo hasta hoy. Como bien lo decías, 5 días después de que se diera ese fenómeno del doblete sísmico, es decir, del registro de 2 terremotos consecutivos separados por un margen de diferencia de solo 39 segundos, el segundo más potente que el primero. Pero para comprender mejor qué es lo que sucede cuando se da una réplica, hicimos este gráfico que nos muestra las claves que inciden en el registro de una réplica. Hablamos de lo esencial. Estas réplicas ocurren por el reacomodo de las placas, por lo cual conservan, Elena, su epicentro en la misma región, que en este caso, como lo mencionabas, es La Guaira, en Venezuela. Pero aquí llegamos a un punto importante y es que estas registran una magnitud mucho menor a la del sismo principal, que recordemos fue de magnitud 7,2, el segundo marcado por una magnitud de 7,5. Y justamente en medio de la tragedia y de la desesperación por las labores de rescate, circulan varias teorías, pero también información que pone en alerta y que preocupa a las personas que se preguntan si las réplicas significan que viene otro terremoto. Elena, esta es una buena pregunta y de hecho sobre estas réplicas hay que decir que las zonas implicadas siguen siendo las mismas y que aunque al inicio ocurren un mayor número de réplicas, conforme pasa el tiempo y las placas se acomodan, en específico hablamos de la placa del Caribe y de la placa de Sudamérica, que son las que convergen en el punto afectado por los terremotos, terminen de reajustarse, se espera que estas réplicas disminuyan o pasen a ser casi que imperceptibles. Estas réplicas no necesariamente significan que viene otro terremoto, sino que hacen parte de un proceso natural posterior al terremoto principal. A pesar de ello, en terreno el monitoreo persiste. Sin embargo, un punto clave en este contexto es lo que sigue viviendo la comunidad afectada, ya que Venezuela venía en crisis y ante una serie de réplicas como estas, quienes se encuentran en terreno, Elena, reportan incertidumbre por lo que pueda pasar y que incluso llevan varios días sin dormir. Ante este panorama, la vicepresidenta y jefa de ejecución del programa del Comité Internacional de Rescate ya había advertido sobre el impacto de las condiciones de la crisis previa que vive Venezuela y más aún en los territorios afectados. Veamos qué fue lo que dijo. Antes de que ocurriera el desastre, antes de que ocurrieran estos terremotos, había 8 millones de personas en Venezuela que necesitaban asistencia humanitaria. Y el plan de respuesta humanitaria para Venezuela solo contaba con un 23% de financiación. Por lo tanto, había una necesidad preexistente bastante extensa que ahora se ve agravada, obviamente por los daños generalizados del terremoto y los miles, incluso decenas de miles de personas que se han visto directamente afectadas. Tal como vemos, los expertos también llaman a la calma, pero desde la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, que por cierto es la autora del Atlas Sismológico de Venezuela, nos hablan sobre algo que se conoce, Elena, como una tormenta sísmica, que en sí es una sucesión de temblores localizados en un área determinada y que pueden ocurrir durante días, semanas o meses, y que por tanto no se trata esto de la antesala de un movimiento mucho más fuerte. Dicho esto, María, entonces, ¿hasta cuándo se podrían seguir viviendo estas réplicas? Para esta pregunta, los analistas son claros en advertir que no existe una respuesta exacta. Sin embargo, indican que estas réplicas podrían prolongarse incluso por semanas. Aquí vale la pena que veamos qué es lo que sucede cuando se registra una réplica.
En términos más simples, podríamos comparar de alguna manera lo que pasa con las placas tectónicas cuando chocan con el efecto de descarga de una batería. Como vemos en pantalla, antes del sismo, es decir, la tarde del miércoles 24 de junio, el 100% de la energía acumulada bajo tierra, sin efecto alguno, persistía en calma, sin ser liberada. Luego del primer terremoto, el de magnitud 7,2, empezó la liberación de esa energía contenida, la cual habría bajado a un promedio del 20%. Ahora estamos en la fase de réplicas, que es donde se presentan pequeñas descargas, pequeños temblores, que lo que hacen, Elena, es que esa energía vaya disminuyendo hasta el 0%, lo que quiere decir que solo dejaría de temblar cuando bajo tierra llegue a ese porcentaje. Eli, para finalizar precisamente este tema de los terremotos en Venezuela, a la par del temor por las réplicas en el país sudamericano, también preocupa un fenómeno que es conocido como la licuefacción del suelo y que está hecho, o más bien que ha hecho evidente ante los terremotos que existe. Elena, de hecho, tras los terremotos y las réplicas, desde distintos puntos de Venezuela han reportado casos de ese fenómeno que, como bien lo indicas, se conoce como licuefacción del suelo. Como vemos aquí en estos casos, lo que pasa es que luego de un terremoto el suelo pierde resistencia y también su capacidad de carga. Esto pasa porque aumenta la presión y esto provoca también el volcamiento de las estructuras y de las fallas graves en las cimentaciones, que es tal cual lo que hemos venido viendo, evidenciado en la devastación de edificios o otro tipo de estructuras que prácticamente, Elena, se han hundido, se han desplomado o se han deslizado después de los terremotos, dado que las capas inferiores han presentado efectos del choque directo de las placas tectónicas. De momento es importante recordar que la secuencia de las réplicas no se detendrá de un momento a otro, no va a detenerse ni hoy ni mañana, y que la invitación de los expertos justamente por eso es a mantener la calma y a seguir las recomendaciones de las autoridades. Gracias, Elmaría Angulo, por profundizar en un tema que preocupa no solamente a Venezuela, sino al mundo y que además nos tiene conmocionados. Seguiremos de cerca lo que pase, Elena. Claro que sí, muchísimas gracias por la información y también gracias a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a que se queden porque aquí en France 24 ya viene Julián Ramírez con Desinformando. Gracias por su compañía y hasta la próxima.